aproximación a los referentes para la construcción de una idea de investigación en salud colectiva en el área de economía y política y de la soberanía sanitaria, ¿no? Sé que la actividad se fue madurando. Agradezco tanto a Luisana, a Luisa, a Juan Quintana y a Ricardo León por su paciencia y porque traducen un esfuerzo que sé que ha madurado mucho esta actividad y todo el PNFA, que como dicen, es un camino a transitar por mucho tiempo y que tengamos trascendencia e impacto en lo político, en lo social, con ello, ¿no? Sé que el título definitivo entonces que se espera, fundamentos teóricos, referentes, categorías y repositorios de información en economía política y soberanía sanitaria. A mí me inspiró mucho el título inicial porque vengo de un instituto que se llama IDEA, que es de investigación, me he dedicado a la salud colectiva, me identifico con todos ustedes, sé que ustedes maestrantes, porque sé por algunas información que tuve acceso que todos están en puestos de gestión y de ahí vengo yo. Si bien durante este transcurso de vida profesional he intentado integrar la asistencia, la investigación, la docencia, ha sido la gestión mi área de concentración principal, gestión de servicios de salud, gestión de programas de salud y gestión de centros de investigación, gestión del conocimiento. Y es desde la gestión y del conocimiento, la información que he podido ir acumulando, que vengo a compartir esta presentación que hicimos inspirado en esta idea de aproximación a los referentes. Entonces le digo, como vengo de la gestión, como comparto eso con ustedes, estoy intentando que pase la pantalla. No me pasa la pantalla. Derecha. Ahí va, ya va pasando seguramente. No sé. Disculpen también las imprecisiones, déjame ver si me salgo. Si alguien me puede dar una idea de cómo pasar las láminas, porque le doy page down, le doy la expresa, le doy enter. Tienes que volver a reducir, salir de compartir pantalla completa, reducirlo y volverlo a hacer. A veces se bloquea. Ok, new share, reducirlo. Ok, ahí se activó. Ok, les decía para no perder la idea que vengo de la gestión, vengo de hacer política pública y estamos haciendo política. Y estas son palabras que tienen acepciones distintas en el idioma inglés y este es el primer referente que debo compartir. Como les digo, lo que estoy es tratando de ver los referentes que en mi transcurso en la gestión me he encontrado. En mi estudio de doctorado, que lo hice para la gestión, lo hice para perfeccionamiento en la gestión, tuve la oportunidad de conocer a la profesora Jill Walt. Ella es una sudafricana que tuvo mucha experiencia en salud internacional en Mozambique, en Sudáfrica, y es un referente en la salud pública internacional y tiene este libro que es básico, con un modelo muy esquemático para el análisis de política de salud y comienza diciendo las diferencias que hay en el idioma inglés entre lo que es policy, que nosotros hacemos como política pública, direccionar esfuerzos, traducirlos en leyes, normativas, programas, normas, y el ejercicio del poder o el arte de gobierno, que es la política. Ambas acepciones la vamos a utilizar en esta charla en lo que se refiere a política económica. Vamos a ver si sigue pasando. Como les decía, que vengo de la gestión, la última fue en el Instituto de Estudios Avanzados, antes de encargarme del vicerrectorado y de Quimbiotech. IDEA es un instituto de investigación aplicada que fundamenta su área de concentración en la biotecnología para el petróleo, para la seguridad agroalimentaria y para la salud. En ella comencé a trabajar el asunto de la biotecnología y los medicamentos. Y por esas actividades complementarias
topé con muchos compañeros de vida, compañeros de política pública y de política, en esto de hacer documentos y de intentar direccionar los esfuerzos a un sentido común en la construcción del socialismo bolivariano. Junto con ellos hemos trabajado en muchas oportunidades, y aquí está Ernesto, Gerardo Briceño, por supuesto el ministro Carlos Alvarado, gente que ha pasado por direcciones de investigación y por las empresas. Y el año ya pasado, hace año y medio, tuvimos que preparar un guacho para presentarle al presidente de la República lo que era el motor farmacéutico, antes del nombramiento de Ernesto. Y participamos juntos y llegamos a este concepto de seguridad farmacéutica. Él ya lo caracterizó y yo creo que aquí hay un logro importante. Y hemos comenzado a discutir si vamos por la soberanía, si nos mantenemos en seguridad, si hay diferencias en estos conceptos. Si en mi concepto la soberanía puede ir una visión, la seguridad es una misión, la seguridad es una función de gobierno, la soberanía es una función de Estado. Pero este es un proceso que, como lo hemos dicho, que está en construcción. Tanto el concepto de seguridad farmacéutica, que se los dejo para que lo detallen, digamos, variaciones sobre un mismo tema, a lo que nos presente Ernesto al respecto, asegurar el acceso, centrarse en el abastecimiento, priorizar la producción y aquello que no produzcamos en las importaciones complementarias. Pero comenzamos a reflexionar, coloco en primera persona, si podemos aspirar a la soberanía sanitaria, como es el nombre de esta actividad, y dentro de ella la soberanía farmacéutica. Y hemos venido trabajando este concepto, que es un concepto de construcción, es un principio que moviliza, ¿no? Hace poco Luis Brito García, que arribó lúcido, un referente, sin duda, en sus 80 años, escribió un artículo dirigido a los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, que era como parte de tips para diputados, y el primero que dio es repasar el concepto de soberanía. Y bueno, viendo la etimología de la palabra, super omnia, por sobre todo, nos refería a referente en ciencia política y en la doctrina del Estado, como Jean Bodin. No pretendo hacer actor de jurisdicción, estoy recopilando referentes que quiero compartir, como les digo, que he tocado en mi transcurso durante la gestión. Y aquí se decía, ¿no? Jean Bodin refiere la soberanía como un poder perpetuo y supremo de un cuerpo político para alcanzar el recto gobierno, y lo pongo en itálica, de la República. Y bueno, los teóricos del Estado y de las ciencias políticas tienen discusiones sobre la soberanía que reside en el Estado. En un Estado monárquico, el soberano es el rey, l'état c'est moi, como dijo, el Estado soy yo, un rey francés, o reside en la nación, y la nación puede elegir sus representantes o sectores de ese espacio de identidad que llamamos nación, o reside en el pueblo. Estos son todavía conceptos en dinámica, en una tensión dinámica. ¿Dónde reside la soberanía? Venezuela eligió que la soberanía reside en el pueblo, que es intransferible, y así lo dice nuestra Constitución. Es un principio, la soberanía, y es un principio que reside en el pueblo. Me pregunto yo, ¿podemos nosotros aspirar a la soberanía sanitaria? Y aquí aprovecho el trabajo de ustedes, maestrantes, de ustedes en el oficio de la academia, a descomponer esto de la soberanía sanitaria, y si podemos tratar de dilucidar si caminamos a la soberanía farmacéutica. Aquí hay un concepto en construcción, como digo, yo lo veo la seguridad como una responsabilidad de gobierno, que es también parte del Estado, pero sobre todo la soberanía como una responsabilidad de Estado con visión a largo plazo, de políticas intersectoriales, de ciclos cerrados, preponderantemente de ciencia, tecnología, salud e industria, que tienen que ver con alcances progresivos de las ciencias básicas, su transformación en innovaciones, su corporación en investigaciones aplicadas en la industria, y una industria para la prestación de servicios, ¿no? Entonces veo la idea de soberanía, una capacidad de planificar nuestro propio futuro, enfatizando el proceso productivo. No existen autarquías, no somos islas, no existe la soberanía absoluta en un mundo global e interdependiente, hasta porque es un proceso humano y somos dependientes. Pero la idea de soberanía nos trata, en mi concepto, de la planificación de nuestro proceso como futuro, como nación. Invito a trabajar esta idea
de soberanía sanitaria, como ustedes la vienen trabajando, y si cabe, la idea de soberanía farmacéutica. Como vieron, y en mi trayecto ha habido un peso en esto de la gestión del conocimiento, y traigo acá el artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro contrato social, nuestro libro común. En su artículo 110 ya contiene algunas bases sobre cómo se coincide la ciencia y la tecnología, de interés público, la innovación y sus aplicaciones. Lo vincula tanto a la seguridad como a la soberanía nacional, y la misma Constitución analiza el asunto de la relación entre el sector privado para aportar recursos para los mismos. De manera que la idea para soberanía ya está implícito también la idea de ciencia y tecnología, esto que hemos comenzado a mencionar. Yo traigo mis referentes, repito, no son referentes desde la investigación. Con sinceridad les digo y con orgullo, soy un burócrata bien formado y mi práctica en la gestión ha intentado y se mantiene siendo científicamente fundamentada, y en la información, en el intercambio de saberes, y a lo largo de la gestión me he topado con estos autores en idea del asunto de la ciencia y cómo intervenía en los planes de crecimiento de ciertas industrias. En la idea vi muy claramente la aplicación de la biotecnología en la industria agroalimentaria, de los monopolios acerca de las semillas, acerca de las innovaciones. Vi cómo se expresan en la industria nacional el acercamiento a investigadores para seguridad alimentaria, cómo inciden en patentes, el peso de la Polar y otras industrias en la investigación en alimentos. Y ahí comenzamos a ver ciertos referentes y surge este primero, que es Joseph Albert Schumpeter. Esto es un austríaco que fue a Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, le tocó atravesar la primera de las gran crisis del capital en los años 20, tuvo mucho éxito como economista, nombrado miembro del Círculo de Economistas de los Estados Unidos, y no hay duda que hizo reflexiones importantes sobre el papel de la ciencia, la innovación en la industria. Habló en varias de sus obras. Aquí les doy un resumen de los que son los referentes: Schumpeter, Dos Santos, Barsky, Oscar Feo, quien es difícil hablar en presencia, tanto por lo bueno como por lo malo. Carlos Gabrois y Pascualina Curcios, también en ausencia. Difícil también hablar de personas con las que hemos compartido por lo bueno y por lo malo. Pero voy sobre Schumpeter, ¿no? que tiene estas obras como Capitalismo, Socialismo y Democracia, Teoría del Desenvolvimiento Económico. Disculpen el ruido de fondo, vivo cerca de una avenida principal en Caracas. Los ciclos económicos. Y ahí les decía pues que Schumpeter hace, si bien una crítica al capitalismo, creo que se mantiene en el ámbito, estoy seguro que se mantiene en el ámbito de la ideología liberal, y da mucho peso a los avances económicos, a la innovación, y dentro de la innovación al innovador, al talento particular e individual del innovador. Pero no hay duda que hizo aportes importantes. Sostenía que el capitalismo se iba a acabar víctima de su propio éxito. Hablaba de la destrucción creativa, que toda innovación como proceso creativo destruya lo que lo antecede, y que en algún momento él concebía que las necesidades iban a ser satisfechas por un acceso igualitario a bienes de consumo, pero esto es producto por la dinámica entre la inventiva, entre el empresario, entre el emprendedor. Nada con lucha de clases, nada con tensiones sociales. Bueno, pero fue un teórico importante, creo que es un referente importante cuando vinculamos a la ciencia, a la industria, al desarrollo. Paso a hablar ya a nuestros referentes en el sur, a Teotonio Dos Santos. Con humildad le digo que su vasta obra apenas a mí me llegan a carátulas y algún par de artículos. Recientemente Claxo, muy recientemente, acaba de editar sus memorias. Como vimos, falleció hace escasos 2 años. Un intelectual poderoso, sociólogo de formación, pero se dedicó la vida a la economía, muy influyente en la academia latinoamericana, uno de los forjadores de la teoría de la dependencia,
y el análisis de cómo Latinoamérica se inscribe en las economías globales y cómo nuestras economías periféricas se articulan en la economía de la gran acumulación del capital. Tiene varios libros en estos 2 tomos de artículos de su obra, que es apenas parte, poeta, historiador, literato, pero aquí está buena parte de su obra en la política económica. Tiene este libro sobre la revolución científico-técnica y la acumulación de capital. Allí, bueno, ilustra pues cómo se vincula y cómo se hace dependiente la ciencia del capital, cómo el conocimiento para el capital es una fracción del capital, cómo induce cambios tecnológicos, que hay una tendencia evolutiva del capitalismo, pero tiene como eje importante las revoluciones científicas y técnicas. Un papel importante en la planificación estratégica. Bueno, este es un referente teórico latinoamericano de mucha importancia, que quien trabaje en esto se topará con él en el camino. El otro que traigo es Oscar Barsaski, ya más reciente. Oscar Barsaski es un químico, un científico formado en química, pero es uno de los pioneros del modelaje matemático en las ciencias sociales. Un talento descollante que vivió en varios países de América Latina, salió de la Argentina antes de que llegaran las dictaduras, pero lo sorprendió la dictadura en varios países y tuvimos la fortuna, y lo digo por lo que han dicho mis referentes en materia de política pública y de política, tuvimos la fortuna de tenerlo en Venezuela a finales de los 60, trabajó en el CENDES, antes de que el CENDES se convirtiera en referencia en la planificación estratégica. Bueno, Barsaski es un referente muy importante, científico duro, como les digo, trabajó en la Philips, se desencantó o entendió muy rápidamente en una pasantía lo que era la dependencia, lo que era el secuestro del talento, la investigación inducida en su tránsito por la Philips en Buenos Aires. Y él tiene varios libros. Creo que me han dicho pues que uno de los más importantes proyectos nacionales, cuál es el rol de la ciencia y la tecnología, cuál es el rol de la investigación aplicada, de la innovación. Él catalogaba esto de las invenciones, la innovación y la producción para proyectos nacionales, nacionalistas, proyectos que rompan la relación de dependencia, apelando a las capacidades nacionales, regionales, inclusive hasta los recursos que son endémicos. No hay duda que Barsaski hace un gran aporte y es uno de los que se atreve en las finales de los 60, y me dicen actores presenciales, en mezclar ciencia con política, que nunca se había querido mezclar, o en este carácter aséptico de la ciencia neutral, del valor universal, del bien común universal. No, Barsaski dice que la ciencia tiene un componente ideológico en todo momento, en todo lugar, y que una categoría o un término que él acuña, que es el cientificismo, para mí es la traducción de lo que es el modelo médico hegemónico en el modelo científico hegemónico. Y ahí en la pantalla les comparto lo que era para él el cientificismo. Un modelo de investigación que renuncia a preocuparse por el significado social de su trabajo, que cree en el amor a la verdad y en el área de la curiosidad, que son valores importantes, pero que no tienen que ver con lo político ni lo social, que hay valores que son universales, que se pliegan a un escalafón y una organización del conocimiento que lo que reproduce son relaciones de dominación presentes en la organización de nuestros institutos, hasta hoy en día en Venezuela, en América Latina, de investigación y en la academia, una organización que reproduce relaciones de dominación. Y bueno, él dice que el cientificismo es un factor importante para la desnacionalización. Nosotros estamos hablando acá de romper dependencias culturales, económicas, y para él, como les digo, un análogo sería ver el modelo médico hegemónico en el cientificismo, que es el modelo científico hegemónico. Difícil, como les digo, Oscar les dirá mejor, marca nuestras vocaciones, marca nuestro ejercicio profesional, referente, y le traigo nada más 2 porque ya vamos cayendo en detalle, ¿no? Cómo vinculamos la revolución científico-técnica a los sistemas de salud, a las políticas públicas de salud
Y bueno, Oscar es una de las personas que nos ha puesto a pensar en economía política, en el pensamiento nuestroamericano, en toda la corriente del pensamiento crítico latinoamericano. Y bueno, tiene apenas estas dos referencias que ya desde el 2015 Oscar trabaja estas categorías del complejo industrial, financiero, especulador de salud y el impacto de la revolución científico-técnica, que destinada esta curiosidad, esta capacidad creativa es secuestrada como parte del capital, lo que reproduce es la acumulación progresiva y no la satisfacción progresiva de las necesidades y la explosión de las capacidades humanas a plenitud, que es lo que debería favorecer los avances científicos, tecnológicos, los saberes, las humanidades todas. Cayendo más en materia sobre el asunto de lo farmacéutico, Pascualina, que es economista, también tiene varios artículos. Aquí como que está medio cortada la lámina, pero hay artículos concretos donde Pascualina, con ese rigor científico que la caracteriza, desnuda la industria farmacéutica y demuestra cuáles son los incentivos y desincentivos de la industria para investigar. Y entra en las categorías de que como son mercancías inelásticas, es decir, que su precio no altera el consumo, que uno se corta una mano, da la vida por la idea que tiene de salud o de estética. Bueno, ¿cuáles son los motivadores que mueven a la investigación y el desarrollo, el costo de oportunidad? ¿Por qué no hay vacunas aún contra el SIDA? ¿Por qué no hay cura contra la diabetes? Y cómo con números ella dice que el negocio es mantener enfermedades, crear enfermedades, mantener enfermedades, porque en eso se va la acumulación de capital y la oportunidad de una ganancia y una acumulación segura. Y esto lo han lanzado con varias cosas, ¿no? Ahí están esos artículos para quien quiera profundizar en los referentes teóricos y yendo cómo se particularizan en trabajos de investigación. Este asunto de la propiedad intelectual, que les he dicho cómo el conocimiento es parte del capital, que nos decía Dos Santos, que es imposible hablar de dominación o de geopolítica en lo del conocimiento si no analizamos lo que es patente, propiedad intelectual, propiedad industrial, que son las reglas del juego hegemónico para de alguna manera apropiarse del conocimiento como proceso colectivo. Bueno, esto todo lo ha reflexionado Pascualina en vasta obra. Estos son apenas algunas de las referencias para quien tenga bien consultarla. La mano visible del mercado, en contraposición a aquello de la mano invisible que modula y sobre lo cual podemos fundamentar la satisfacción de necesidades, la mano visible que desnuda el efecto de la guerra económica, de la manipulación de la moneda, la hiperinflación inducida, un poco dándole rigor a comprender el tamaño del compromiso histórico en lo económico en que nosotros estamos metidos cuando desafiamos al imperio por proponernos una alternativa económica, política y social al capitalismo. Aquí sí vamos a lo concreto. Esto, Carlos Gabra Gadela, es el más, en orden cronológico, creo que es el de los más jóvenes, contemporáneo con Pascualina, nació en el 60, es un economista brasileño que ha ocupado importantes posiciones, tanto en centros académicos, investigador de la Fiocruz, como haciendo política pública. El equivalente al director de Ciencia y Tecnología e Innovación del Ministerio de Salud, porque el esfuerzo de Carlos Gabra Gadela ha sido concentrar la capacidad analítica para entender cómo la ciencia, la innovación se articulan en la industria para la producción de medicina, equipos biomédicos que nutren a los sistemas de salud. Aquí son tres las referencias. Yo le pasé ya a Ricardo la presentación. Aquí hay tres referencias. Un libro muy importante para mí, que Sistemas de Salud, Sistema y Políticas de Salud, que es un tratado de la salud pública en Brasil, pero es extensa la bibliografía que ha hecho Gabra Gadela sobre esta categoría de complejo industrial de salud. La última referencia, cuando pongo ahí Gadela, CA y Temporão, José Gómez Temporão, fue un ministro de Lula, creo que por más de 4 años,
corrígeme Oscar, porque tuvo mucho que ver con la fundación del ISAC, de la cual Oscar formó parte, el Instituto Centroamericano de Gobierno en Salud. Temporano es un político con formación académica, Gadela es un académico con acción política, y han contribuido mucho en dilucidar los aspectos económicos y sociales que se resumen en un sistema único de salud como el sistema brasileño. Entonces, aquí Gabriel Gadela ya entra, aquí valdría la pena en sucesivas oportunidades de diferenciar la fuerza con que nos ha transmitido Oscar, que es el complejo médico, industrial, financiero, especulador, como una visión crítica desde la economía política, con una carga sobre esta organización política y social de la plutocracia organizada para expoliar conocimiento, riquezas y valores en nombre de la vida y de la salud. Eso es lo que es el complejo médico, industrial, financiero y especulador, pero podría tener otra acepción, que es un marco para el análisis de cómo se combinan los sectores sociales y económicos en el proceso de producción de salud. Entonces, no sé si se ve el apuntador, cómo se vinculan las industrias que tienen base química y biotecnológica a la izquierda, cómo se financia la investigación que se traduce en la química básica que nutre fármacos y medicamentos, en la biotecnología que nutre vacunas. Lo subrayo porque eso ha sido el área de mi concentración últimamente, particularmente en los biológicos muy recientemente, pero también el otro componente de la industria mecánica, electrónica y de materiales en la construcción de equipos mecánicos, electromédicos, desde los tomógrafos hasta los yelcos, pasando por los resonadores hasta el material para esterilizar, prótesis, órtesis, marcapasos, que tienen fundamento en la electrónica, en las ingenierías, en la mecánica. Entonces, ¿cómo se articula ciencia e innovación con ese sector industrial, pero cómo se articula esta dimensión económica con la dimensión de la prestación de servicios? Entonces, aparte de ser una categoría para describir la economía en salud en el capitalismo, también es un marco, un locus empírico para poder tener una referencia y descomponer uno a uno. Esto da insumos. Si escogemos una vacuna, podemos ver las investigaciones que la anteceden, quién financió, el origen de sus fondos, si son públicos o privados, cómo se tradujo eso en una vacuna. De vacunas hablando y de COVID hablando, ahí tenemos lo que sería maravilloso analizar en vivo, y cómo son los sectores prestadores de salud quienes ejercen una inmensa presión para decir qué se investiga, cómo se investiga. Pero si nosotros tomamos un radiofármaco o un resonador y vemos cómo se alimenta la industria mecánica, electrónica, la industria de lo que tiene que ver con radioactividad, y vemos cómo se traduce en la compra y venta de resonadores y cómo se traduce en el ejercicio privado, en el ejercicio público, en la pauta que los oncólogos tienen para indicar exámenes. Vemos cómo se articula este complejo científico, industrial, en la prestación de servicios de salud. Esto nos da un marco de análisis, cómo se insertan estos componentes en el modelo capitalista de producción, pero también nos daría ideas de cómo articularlo en modelos alternativos al capitalismo, contando con la capacidad que tiene de unir los diferentes componentes con una visión sistémica de relaciones de información económica, financiera, sociales, que hay entre estos sectores y entre los componentes, a través de la capacidad de regulación, que es una función del Estado, regular, hacer políticas públicas a través de leyes, cómo se articulan estos componentes para fortalecer un proyecto nacional que apunte no a la dependencia, sino a la soberanía. Si nosotros vemos las regulaciones actualmente, la ley de medicamentos, las normas que pueda tener la Junta Revisora de Productos Farmacéuticos, algunas cosas de Contraloría Sanitaria, nosotros vemos que hay facilidad para la reproducción del capital, que tenemos grandes avances en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Plan de Salud, por lo que tanta gente aquí ha trabajado, en normas,
pero la regulación debe caminar por caminos de seguridad y de soberanía hacia un modelo alternativo, sobre todo en el área sanitaria y farmacéutica. Un factor importante es este eslabón entre estos dos sectores, el sector de prestación de servicios y los sectores industriales. Y no me puedo detener mucho en que, aunque puedo decir que las industrias inciden en qué se investiga y hacen que el Estado, fondos públicos, financia investigaciones que luego sus productos son patentados y convertidos en propiedad privada, un gran motor de lo que se investiga básico y aplicado en salud es el modelo médico hegemónico presente en el sector de prestación de servicios de salud. Entonces, allí se expresa el componente ideológico para todo este marco de análisis y en el cientificismo que nos hablaba Barsky. Rosy Carmata, desde el Centro de Salud Colectiva de César Codevi y Derecho a la Vida, y aquí hay fundadores, la profesora Marta Rodríguez, el actual ministro Carlos Alvarado, también fue fundador de César Codevi, nos están proponiendo asumir un marco de análisis para descomponer las complejas relaciones entre lo económico y lo social, entre la ciencia, la innovación, la industria, la prestación de servicios, los programas, los servicios. Y nos está proponiendo que, de alguna manera, venezolanicemos esto que ellos llaman complejo socioproductivo en salud, en contraposición o como complemento a complejo industrial. Hay cosas que le faltan a esto. ¿Dónde queda la comunidad organizada, el uso y consumo? ¿Dónde quedan los saberes? Entonces, ese sector allí que coloco es como para proponer en ese marco de análisis un avance en este marco de análisis empírico para el análisis de las dimensiones económicas y sociales. Y digo esto porque la aspiración de un sistema único público nacional de salud puede ser interpretado como una utopía porque colide con la naturaleza económica que estamos acostumbrados a decir. Pero Gadella sostiene que se puede sostener un sistema público y generar no solo beneficio a partir de un complejo industrial de salud, esto que mencionaron allá, que está expresado en los principios del motor farmacéutico, de una industria nacional de producción de insumos, es tal la fuerza que puede tener el sector salud, que satisfaciendo un sistema público único, universal y gratuito, se generan fuerzas productivas que ayudan a sostenerlo e inclusive al resto de la economía. Cuba es un ejemplo, economía planificada, muy certeros, muy asertivos en el manejo de lo que es la propiedad industrial, muy asertivos en la incorporación de las innovaciones tecnológicas. Pero Cuba es un ejemplo de cómo producir medicamentos que tributen recursos e insumos para la salud para alimentar un sistema público universal y gratuito, ¿no? Brasil fue un buen ejemplo y Gabriel Gadella y Temporán son buenos exponentes de esos ejemplos y logros que, bueno, están en tensión dinámica y están siendo amenazados por los cambios políticos. Yo creo que ese es un desafío, venezolanizar a ustedes, tesistas, con la contribución de los nuestroamericanos que hoy nos oyen, que alimenten este pensamiento y esta escuela, el IAES, el César Codevi, el ISENA, todos los que están involucrados en este movimiento de formación comprometida en la economía política para la soberanía sanitaria. Yo creo que aquí hay tarea. En la política pública, aquí se pone difícil la cosa, maestrante, porque es muy bonito lo que podemos decir de los referentes, pero difícil cuando uno se embragueta a investigar en este país, y es el trabajo minucioso, riguroso de la investigación, que hay que tener un criterio pragmático para sacar la maestría, pero tener también responsabilidad y dar aporte, y de meterse a las bases de información de las cuales disponemos. Entonces hay que ver la ley del ejercicio de la farmacia. Nosotros tenemos una ley, esta del ejercicio de la farmacia, que es desde antes de que se muriera Gómez. No tenemos una ley de salud revolucionaria. Tenemos una ley de medicamentos que es del año 2000 que vale la pena que se revise. Y ahorita tenemos una ley antibloqueo que es obligatoria referencia para entender por dónde va la dinámica económica que la circunstancia nos impone y cuál es el margen de acción que tenemos y las alianzas estratégicas con el sector privado, con las alianzas internacionales que tenemos que hacer
para avanzar en esta propuesta de socialismo bolivariano del siglo XXI. Tenemos que analizar los decretos, tenemos que buscar todo lo que fundamenta el motor farmacéutico, tenemos que verlos resueltos, tenemos que ver qué dice la Autoridad Reguladora Nacional, la autoridad reguladora que está aquí en Venezuela, fragmentada en un Instituto Nacional de Higiene, en un Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, en una Junta Revisora de Productos Farmacéuticos, por hablar solo del sector salud. Cada uno de esos institutos, el SAC, por ejemplo, y INH tiene una página que hay que bucear, que hay que profundizar. En materia de normalización, de todo lo que tiene que ver con normalización, certificación, Sencamer, todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual en Venezuela y los determinantes a nivel mundial. Bueno, hay que embraguetarse. Quien escoja un tema que tenga que ver con un medicamento, un radiofármaco, un dispositivo y querer desmenuzar cómo se relaciona la ciencia con la industria, con la producción de servicios, la compra, venta, lo público con lo privado, va a tener que meterse en esto, que es fragoroso, pero ahí está la información en política pública. Lo otro que se nos pedía, y es también de muy difícil por lo desactualizado, un valor que tiene Brasil es el respeto a la información como el dato público, y hacerlo público en las páginas. Bueno, tenemos que velar porque todos nuestros institutos, toda nuestra institucionalidad, como se refleja en nuestra capacidad de construcción de un Estado, se refleja en páginas actualizadas del Instituto Nacional de Higiene, de este CIGESIC, que es una base de datos que depende del Ministerio de Industria. Ahí se ven importaciones, ahí se ven fuentes de materia prima, la base del Banco Central de Venezuela, que se importa, a quién se le da dinero, todo lo que tenga que ver del Ministerio del Poder Popular para la Salud, normas, resuelto, ya lo dije, INHRR. No sé si sigo, si abrevia así, Ernesto me puede ayudar, y actualicé esta diapositiva oyéndolo a él. Él cita y tiene como base de su información el Sistema Integral de Control de Medicamentos. Es esencial entonces el manejo de la base de la política pública, que son leyes, normas, reglamentos, con las fuentes de bases de datos para poder tener información que se transforme en útil para la política, para la gestión, información que se transforme en conocimiento para la transformación. Yo creo que esto es lo que quiero compartir desde la gestión, unos referentes en los que me he topado, no inmiscuyéndome, no sumergiéndome en la investigación, sino en la gestión pública, haciendo política pública y haciendo política como el arte de ejercicio de gobierno, que es lo que esperamos que ustedes tributen a la política pública y al arte de ejercicio de gobierno y la construcción de un Estado socialista, fraguando el socialismo del siglo XXI en Venezuela. Bueno, un referente que a todos nos estimula, a los de Aragua, a todo el país, a mis maestros que me oyen, a Gilberto, a ustedes maestrantos, a nuestro, quien comparte con nosotros en nuestra América, y pensando en Gilberto, a todos muchas gracias. Era lo que quería compartir.